Pues, ¿qué onda, gente? Están viendo Emergiendo. Este es el segundo episodio de este podcast. De este grandioso podcast que, bueno, hoy tengo el honor de estar aquí. La verdad es que estoy muy complacido de estar aquí. Está nuestro invitado Raúl López. Raúl, ¿cómo has estado, güey? Bien, bastante bien. He estado bastante tranquilo, pues, ya pasando este último periodo de vacaciones. Sí, me imagino. Este último fin de semana, de hecho. Sí, ese último fin de semana ya es lo último. Entramos a clases, quedan 2 meses y se acabó la escuela casi. Sí, el semestre de nuevo. Y cuéntanos, güey, ¿qué has estado haciendo? ¿Tienes algún proyecto nuevo en mente, algo por el estilo? Pues nada, he estado escuchando música. ¿Sabes? Yo tengo una teoría que es que cuando no tienes mucho tiempo para tiempo libre, no tienes mucho tiempo libre, Ajá. puedes escuchar muchos álbumes musicales y así es como si vieras muchas películas, ¿sabes? Yo escucho mucha música, ¿eh? Sí. Fíjate que tengo muchos álbums y escucho de todo también. Sí, a lo mejor y sí, ¿eh? Ajá. Fíjate, porque yo en mi tiempo libre, el tiempo libre que tengo, o abro, pues me pongo a buscar música, añadir libros y, bueno, añadir álbums y todo ese tipo de cosas, sí. Pues a mí, yo lo hago y la verdad es que me sirve muy bien porque, pues, ver películas de 2 horas y luego aventarte 2 cada día, pues ya van 4, ¿no? Películas de 4 horas incluso. El Titanic, ¿no? Sí, no, son jornadas laborales, todo eso. Bueno, güey, pues cuéntanos, te invité a ti principalmente porque creo que tienes un punto de vista muy, muy diferente y muy interesante a lo que existe, a lo común, digamos. Bueno, para quien no lo sabe, yo soy Raúl López Franco. Soy estudiante actualmente de la carrera de matemáticas y bueno, mi plática que les vengo a traer es sobre el pensamiento analítico. Es tal vez un nombre muy pomposo para lo que va a terminar siendo. La plática se va a poner buena. Creo que es un poco más acá. Se va a contextualizar y se va a hacer un poco más profunda, pero pues seguimos despacio, mira, para que entendamos. La verdad es que esta cuestión del pensamiento analítico ya la definiremos ahorita, pero por ahora vamos a ver lo que no es el pensamiento analítico. Y me gustaría iniciar con una anécdota. Bueno, hace un par de años estaba yo, Raúl López Franco, en el municipio de Durango, en el estado de Durango, en el país de México, en el planeta Tierra. En la ciudad de Durango. En el universo, ¿no? Ok. Sí. Estaba observando precisamente este último. Estabas existiendo, estabas vibrando alto. Estaba vibrando muy alto. De hecho, sí. Estaba observando precisamente al universo desde el tejado de mi casa. Y en ese momento me estaba fumando un pitillo, ¿por qué no? Miré hacia arriba, vi las estrellas y dije, güey, el cielo en realidad no es tan oscuro como parece. Hay demasiadas estrellas. Hay mucha luz, güey, sí. Las estrellas, todo. Sí. Incluso cuando sale la luna hay mucha luz. Sí, hay mucha luz, efectivamente. Y yo pensé, ¿no? En aquel momento de trip. Andabas tripeando acá. No, me imagino. Andabas muy adentrado, pues. Pensé, güey, si yo fuera... Si podría saltar de estrella en estrella sin caerme, suponiendo que me caigo hacia arriba y no hacia donde estoy yo, ¿sabes? O sea, hacia allá y no hacia acá. Ok. Pero en ese momento me di cuenta de 2 cosas. La primera es que efectivamente... Andabas tripeando bien cabrón. Había fumado demasiado. Y segunda... Y la segunda es que yo estaba muy lejos de las estrellas, realmente. Porque en ese momento el razonamiento funcionaba solamente si yo fuese gigante. Ok. Si tuviese, no pero sé, las estás piernas más lejos, largas. pero relativamente estás muy cerca, ¿sabes? Porque en sí el universo... Bueno, comparado al tamaño del universo que es casi infinito, relativamente todo es muy cercano, ¿no? Sí. Pero para la visión del humano, Pues, del individuo... Pero, por ejemplo, la distancia de aquí a la Luna son, creo que 334,000 kilómetros. Y dije, ¿cuántos brazos míos serían eso? Dije, uff. ¿Cuántas personas? O sea, imagínate, si una persona se subiera arriba de la otra, ¿cuántas no serían, verdad? Entonces en ese momento, pues yo me di cuenta de que efectivamente estaba muy lejos de alcanzar una estrella, pero que había demasiadas. Y en ese momento me empecé a preguntar muchas cosas, porque bueno,
Cualquiera se hace preguntas, ¿no? Entonces en ese momento me empecé a preguntar las estrellas. Dije, el espacio, ¿y qué es el espacio? Y el sol, ¿y qué es una estrella? ¿No? Ok. Sí. Entraste como que en este pensamiento filosófico, güey, que te empiezas a preguntar qué es todo, ¿no? Sí. Empiezas a cuestionar hasta lo más mínimo, hasta lo más pequeño que está alrededor tuyo, ¿no? Efectivamente, y te das cuenta de que el universo en realidad es muy indiferente. Pero, ¿Así piensas tú? bueno, ya veremos lo que yo pienso, ¿no? Bueno, porque es una manera de pensamiento, ¿no? Sí. O sea, pensar que... De hecho... Existen dos tipos de pensamiento. O, bueno, existe el pensamiento que dices, todo pasa alrededor de mí. O, muy contrario a este, es... Al universo le soy indiferente. De hecho, es como la postura de donde surge el existencialismo, ¿no? El hombre varado en el universo. El individuo. Sí, ¿no? Pero bueno, de pronto todos hemos tenido momentos así, ¿no? Donde nos quedamos con la cara medio colgada pensando en muchísimas cuestiones. Nos preguntamos acerca de cuestiones verdaderamente fundamentales. Nos preguntamos acerca de lo bueno, de lo malo, sí. de lo correcto, de lo incorrecto, de lo bueno de ser malo, de lo malo de ser bueno. Y la cosa es que la mayoría de las respuestas que se tienen a ese tipo de pensamientos no son tan superficiales. Exacto. O sea, yo creo que sí tienes que echarte un buen clavado filosófico y, bueno, indagar durante varias teorías que han sido publicadas para darte cuenta que sí, que no y que para nada. Exacto. Pues según lo que nos hayan enseñado, pues podemos responder de una manera u otra. Podríamos decir que lo bueno es lo que dicen los padres, la iglesia. Puedes basarte como que puedes Lo que definir digo yo, ¿sabes? lo bueno Incluso. atribuido a un individuo. Sí. Oye, pero eso está peligroso, ¿no? Porque si lo atribuyes a un individuo o a una religión o a un dios, ¿quién te garantiza que ese individuo, esa religión o ese dios esté diciendo lo correcto? Exacto. ¿Qué respaldo hay, no? De hecho, hay como una posición, porque si... Imagínate que Dios no es bueno, o que está más allá del bien y el mal. Y los decretos de Dios, pues en este momento son no matarás, pero podrían ser perfectamente matarás, ¿sabes? No hay ninguna otra cosa que diga que tiene que ser no matarás. Sí, o sea, realmente se basa en... Bueno, que sí, o sea, superficialmente matarás o no matarás, bien o malo, ¿verdad? Sí. Todo ese tipo de pensamiento se atribuye a blanco o negro, bueno o malo, cuando realmente existe más allá de todo eso, ¿no? No todo en la vida es blanco y negro, no todo en la vida es feliz y triste, ¿sabes? Sí. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, nosotros al preguntarnos sobre estas cosas podemos identificar una institución específica, una moral específica a la que vamos, ¿no? Cuando buscamos respuesta a estas preguntas. Que no ha de ser tan fácil, ¿verdad? Porque, o sea, para empezar, si una persona que se empieza a cuestionar ese tipo de preguntas, empieza a indagar y empieza a investigar, se puede encontrar con miles de teorías que dicen que es bien y que está mal, ¿verdad? Con muchísimas cosas, en realidad. Pero, por ejemplo, hay algunas anécdotas que traigo por aquí. Por ejemplo, cuando los mormones en Estados Unidos tuvieron una revelación divina, ¿no? Acerca de la poligamia, y decían que se aceptaba. Pero en ese entonces, y por las leyes de Estados Unidos, pues dijeron que no era obligatorio cumplir con ese dictamen divino, okay, ¿sabes? Asimismo pasa cuando nosotros, por ejemplo, que somos católicos, ¿no? O nos decimos católicos y crecimos siendo católicos, pues, desde nacimiento. Y uno de los decretos es, no tendrás relaciones sexuales antes del matrimonio. Sí. Pero igual las tías te dicen, no, pues después de los 18, pues, ya es muy tu pedo, ¿no? O sea, es muy subjetivo como que al individuo y a la persona que te lo esté diciendo, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, creo que es un poco, la religión como tal es un poco ambigua, en el sentido de que si te pones a pensar sobre todos los decretos y todos los mandamientos que están establecidos en la Biblia o en cualquier otro tipo de libro religioso, son muy ambiguos y se dan mucho a interpretaciones. Es que muchos de ellos están ahí para cumplir con un propósito, pero muchas veces motivados por un tabú. Ok. Es algo ambiguo, pues te digo. Ya lleva, a lo mejor
hace 300, 400 años era bien visto, pero ahora en el 2021 puede parecer ridículo. Sí, por ejemplo, creo que fue Pitágoras, prohibía comer habas. Y Hipócrates decía que mascar hojas de laurel era malo. Pero tú dices, ¿por qué? ¿Por qué malo? Pero bueno, esa es la cuestión tabú de las cosas, ¿no? Yo traigo aquí una anécdota muy interesante que hace referencia a un sistema filosófico, a uno de los filósofos más fuertes, que dice, lo único bueno que puede existir en el mundo es la virtud. Entonces, en esa regla, pues la virtud te puede llevar a la felicidad. Ok. Ahora, ¿qué es la virtud? Pues por ahora no lo vamos a tratar para funciones de esta anécdota, Okay, pero, okay. Por ejemplo, una acción motivada por cualquier otro motivo no es virtuosa. Si tú, por ejemplo, eres amable con tu hermano porque le quieres, no estás siendo virtuoso con él, porque ya te está motivando el cariño que le tienes hacia él. Un sentimiento, o sea... Un sentimiento. Sí. Esto está fuera de la virtud. Entonces, la virtud como tal tiene que ser algo que nazca... Que nazca estrictamente por la ley moral. Okay. O sea, actos universal. correctos. Un acto que sea aplicado a todos sin importar color, es piel, como... raza... ni sangre en común, ¿verdad? Pero, o sea, aquí ya te estoy diciendo que, por ejemplo, si a ti te gusta ayudar a los pobres, si a ti te causa placer, sí, eso no es virtuoso, porque ya estás siendo motivado por el placer. Fíjate que yo hace poco en mi clase de ética estuve leyendo un poco de eso y habla de cómo el ego, o sea, si realmente el ser, el donar dinero, el ser caritativo con las personas, se considera como virtud. Y se dice, bueno, puede ser, sin embargo, ¿por qué el hombre como tal está siendo caritativo con otras personas? Ajá. Sí. Por ende es porque quieres... Porque quieres el reconocimiento que te da eso. Porque quieres el reconocimiento, el sentimiento que te da ayudar a otras personas. Hay un argumento, el primer diálogo de la República trata precisamente sobre cómo vemos al justo y al injusto y bueno, cómo queremos conseguir uno por lo que brinda el otro, ¿no? Sí. Cómo queremos la justicia para poder, efectuando la injusticia, pero para parecer justos, ¿no? Pero aquí Kant te respondería que efectivamente no hay otra cosa fuera de la virtud que te lleve a la felicidad. Pero si Kant de verdad creyera lo que está diciendo, entonces no pensaría que en vida el bueno sufre, porque en el cielo se encontraría con una felicidad eterna. Es lo que pronosticamos del cielo, que ¿no? siempre actuó por la virtud, ¿verdad? Por sentimientos, bueno, por actos claros y firmes. Pero, exacto. Por ejemplo, aquí el propósito es que tú nada más puedes ser virtuoso con las personas que detestas, porque con ellas puedes efectuar actos verdaderamente virtuosos de acuerdos y apegados a la ley moral. Puedes ser bueno con las personas que detestas y eso no está motivado por ninguna otra cosa que por la ley moral. ¿Qué es la virtud? Que ¿cierto? Es la virtud. Okay. Entonces, si tú te imaginas ahora el cielo... Sí, tienes un poco de razón, fíjate, porque, bueno, al menos cuando estaba en clases, en un grupo o algo, y me tocaba exponer con la persona que me caía mal, digamos... Ajá. Pues no puedes ser gacho con él, ¿verdad? No puedes ponerte mamón y sacarlo del equipo nomás porque no te cae bien. Exacto. Tienes que aplicar una ley moral para incluir a todos, te gusten o no, si tengas preferencias o no, tienes que incluir a todos, darle la misma oportunidad para que, bueno, participen, se expresen y hagan su parte del trabajo, ¿verdad? Sí, exacto. Y bajo este razonamiento, nos imaginamos un cielo que es la felicidad eterna. Pero si Kant creyera de verdad lo que dice, entonces en este cielo no se encontraría verdaderamente siendo feliz, sino que sería un lugar donde tú tienes infinitas posibilidades de hacer algo bueno por personas que detestas. ¿Ya lo pensaste? Ok, entonces vivir una vida de odio. Sí, porque, o sea, si ser virtuoso es hacer actos buenos a personas que detestas y eso te lleva a la felicidad y el cielo es la felicidad eterna, entonces el cielo es un lugar donde tienes infinitas oportunidades de hacer actos buenos a las personas que detestas. Okay.
Es algo contradictorio, ¿no? Qué ridículo, ¿no? Sí, sí, la verdad. Pero efectivamente de aquí parto porque en este sentido lo bueno y lo malo puede parecer muy subjetivo y frágil. Quiero recalcar estas palabras, subjetivo y frágil, donde algo que tenemos tan interiorizado, Ujú. de un momento a otro puede parecer que se quiebra. Sí, güey. Y eso bueno, lo bueno y lo malo es subjetivo en base al individuo, ¿verdad? Porque en sí no existe una regla, una ley universal que aplique a todos los seres humanos y a todos los seres vivos, ¿verdad? Uh-huh. El ser humano, el individuo, no se mueve por ende mediante reglas. A lo mejor sí, pero depende mucho en la cultura y los códigos morales que tengas. El caso es que, por ejemplo, está claro, todos podemos pensar que hay actos mejores que otros. No estamos en discusión con eso, ¿no? Hay actos O que unos son peores mejores que otros, ¿no? Exacto. También. Que, viceversa. Ajá, que de hecho pues es lo mismo. Por ejemplo, no matar es mejor. Se dice que no matar es mucho mejor que matar. Sin embargo, cuando se habla de eutanasia, ¿qué es lo que piensas? Cuando le estás proporcionando el derecho al individuo de ya no vivir Sí. por sufrimiento, por su decisión propia, ¿no? De hecho, es que el problema es que muchas veces decimos, no, es que esto precisamente es lo bueno. Decimos, es que no matarás, precisamente, mandamiento de la Biblia. Sí, no matarás. Pero, por ejemplo, todos vemos muy correcto, bueno, permitiríamos... La muerte de un animal. Pues más bien, te lo pongo incluso más humano. Permitiríamos la muerte en caso de que fuera la única manera de poder salvarnos a nosotros mismos. Hay como que una alegoría sobre todo eso. En defensa propia, ¿sabes? Sí, bueno, también eso, pero que es que hay un tren. El tren tiene una desviación y en cada desviación hay una persona atada a las vías y en la otra hay 3 personas. Uh-huh. ¿A quién salvas? Sí, o sea, ¿no? alguien tiene que morir a fuerzas. ¿A quién salvas? Sí, ¿Cuál es el acto más correcto que se ve, verdad? Exacto. ¿Matar a una o matar a 3? Entonces en esa situación se puede, ¿no? Existe como esa flexibilidad, ¿no? Sí. Pero entonces, si ya existe esa flexibilidad, entonces se resquebraja lo primero que se había propuesto como hipótesis, que es no matarás. Aquí la cuestión es que, pues precisamente, hay actos mejores que otros. Y el problema es que podemos abrumarnos fácilmente con todas las posibilidades que existen y decir, no, pues en este sentido, si lo bueno y lo malo es tan frágil, entonces no importa. Yo simplemente... pues, hago lo que crea que es bueno, sí, lo que crea que hago es lo malo. que crea que es bueno. Okay. Y si a ti te gusta matar gente, pues está bien para ti. Sí, fíjate que uno, al menos en nuestra cultura, sí somos así. De que... Es lo que sí. el mexicano llama el valemadrismo. El valemadrismo. Sí, güey, sí, la verdad. Que técnicamente neta. sería como una posición nihilista dentro de la filosofía. Sí, güey, o sea, puedes tener un amigo que no sé, pues, sepas tú que anda haciendo en malos pasos, lo que quieras, y puede ser tu amigo, pero tú dices, güey, pues él sabe lo que hace mientras no me involucra a mí, ¿verdad? Uh-huh. Pero sabes, güey, sabes que existe y sabes que es tu amigo y sabes que está haciendo tal vez algo mal, por ejemplo. Algo mal, güey, y tú no haces, o sea, no actúas al respecto porque, pues, te van a poner una madriza. Por ejemplo, yo quiero contar aquí que he tenido compañeros a los que he querido muchísimo, pero que dentro de sus hábitos tenían, por ejemplo, digamos, pongamos un ejemplo, tomarse 3 caguamas al día. En algún momento ese hábito no se puede posibilitar por su nivel económico e intentan buscar a través de cualquier otro medio otras maneras conseguirlo, el recurso, ¿no? es el dinero o sí, el la dinero. sensación. Y bueno, pues las caguamas, ahí básicamente Ricardo Naya, ¿no? Ricardo Naya, está emputado ahí, ¿ves? No, pero aquí yo he conocido mucha gente a la que quiero mucho, pero se la pasa fumando marihuana todos los días y me dicen, no, es que fumar marihuana es mejor que fumar tabaco, güey. Y yo digo, ok, pero es humo, ¿sabes? Sí, y es su uso, y es la cantidad y la responsabilidad con que utilizas las sustancias, ¿no? Todos tenemos derecho a ser libres y a no excedernos en lo que nos causa placer.
Y eso es Pero creo que es un poco confuso porque como tú dices que todos tienen derecho a no excederse, también se puede utilizar lo contrario a eso, que un güey diga, güey, yo tengo el derecho a excederme, es mi vida. Sí. Y es el típico de decir, güey, es mi vida, yo me excedo lo que quiera y si tengo dinero, pues vida y poca, ¿no? Pero efectivamente en ese aspecto está demostrando que él mismo no es relevante para sí mismo. Ok. ¿Tú qué le dirías a alguien, güey, que te dice, güey, es mi vida, que te valga madres? Yo le diría, hay cosas que son buenas por sí solas. Y si tomamos, si nos podemos poner de acuerdo en que la vida es buena, entonces preservar la salud que posibilita la vida también es bueno. Entonces, si a través de hábitos continuos desgastamos esa salud, imposibilitamos la vida y por tanto ese acto tendría que ser calificado como erróneo o malo, ¿no? Como un acto incorrecto. Sí, ok. Pero bueno, o sea, en ese sentido, pues allá al final él es el que va a tener la decisión. Sí, al final la libertad de cada quien termina donde la libertad del otro empieza, ¿no? Uh-huh. O sea, cada quien es libre de hacer y hacer lo que quiera dentro de su propio círculo, dentro de su propia libertad, ¿no? En este problema, digamos problema, pero más bien es como una posición pues casi filosófica. Se le podría decir relativismo, subjetivismo, como quieras, ¿no? Al fin y al cabo, valemadrismo. Sí. O sea, ¿qué método una persona tiene que adoptar, güey, para mirar las cosas como tal? ¿Es una teoría filosófica, científica, religiosa? Por ejemplo, la lógica, ¿no? Me imagino. En este sentido, el pensamiento analítico es una herramienta. Es una herramienta, ¿no? No es un fin, sino es un medio para conseguir diversos fines que trascienden al individuo, digamos. Es una herramienta para que te ayuda a sobrevivir, a actuar mejor y todo eso, ¿no? Es algo... O sea, no es como que comprar un carro... Realmente, cuando tienes en mente comprar un carro, ¿lo tienes en mente porque quieres el carro o quieres la movilidad que te ofrece el carro? Exacto, ¿no? Exacto. Es como, por ejemplo, el capitalista que tiene una empresa de tractores vería a los tractores como un medio para conseguir el dinero. Pero... Es un medio, realmente. Es un medio. Sí, es pero una herramienta. El que se quiere enfocar realmente en dar un buen producto de tractores va a ver al tractor como un fin y va a posibilitar... Esas son las empresas y las ideas innovadoras así, ¿no? que más trascienden, ajá, ¿verdad? Sí, fíjate. Entonces, el pensamiento analítico es una herramienta que debe ser utilizado, debe ser enseñado a estudiantes, ¿no? Desde temprana edad. Sí. El pensamiento analítico debería de estar siempre reforzado. Y bueno, en este contexto, yo que estudio matemáticas, utilizamos el pensamiento analítico. Es la cuchara con la que se come la sopa y el pensamiento analítico es la sopa también, ¿sabes? Okay. Entonces, pensamiento analítico es el analizar y evaluar cierto problema, una problemática mediante diferentes métodos científicos y que son válidos para llegar a ese punto, ¿verdad? Digamos aquí que el pensamiento analítico, porque realmente el pensamiento analítico se escucha un poquito mejor que la ciencia lógica, ¿no? Ya desde que tienes ciencia ya perdí 3 espectadores, ¿no? Menos 3. Pero aquí el verdadero enfoque que quiero que nos llevemos es que el pensamiento analítico utiliza la lógica al igual que utilizan las otras ramas, porque el pensamiento analítico posibilita las ciencias, posibilita cualquier razonamiento bueno y correcto y verdadero. ¿Y qué es lo que estudia dentro de la rama del conocimiento? Los pensamientos correctos y verdaderos. Si tan solo existiera algo que pudiera estudiar los pensamientos en sus modos o estructuras para tan facilitar... solo te enseñaran a vivir tomando las decisiones correctas, ¿no? Sí, en este sentido, pues porque también... sí, realmente, mira, fíjate que cuando estás en escuela, kinder, escuela secundaria, te enseñan a seguir un modelo, un sistema educativo, un sistema de normas que pues realmente solo te llevan hasta cierto punto, ¿verdad? Uh-huh. Pero como tal, la escuela, por ejemplo, no te enseña a pensar, tener ese pensamiento analítico para, digamos, crear una empresa,
para ver por tu propio bien, para resolver ciertos problemas en la vida real. Sí. Porque existen dos tipos de estudiantes, güey. Cuando estás en la escuela, está el güey que puede ser muy inteligente, muy listo y hace todas las tareas. Y bueno, está súper bien, ¿verdad, güey? Ser dedicado y tener disciplina. No digo que no la tengamos, pero también hay otro tipo de estudiante que es aquel que es listo para la vida, para estar en la sociedad, para vivir, para avanzar. Muchas veces es porque este tipo de personas presentan más inteligencia emocional, ¿no? Ante las cosas, no están tan abstraídos. Pero, Sí. pero bueno, ahorita te lo decía un poco sarcásticamente porque sí existe eso que te acabo de mencionar. Existe una rama del conocimiento que estudia los pensamientos en sus modos o estructuras para facilitar el raciocinio correcto y verdadero. ¿Cómo se llama? Lógica. A grandes rasgos, la lógica. Sí, Ok. esa es la definición de lógica, de hecho. Retomando un poco la anécdota que te decía de aquella vez del techo. Sí. Que andabas tripeando. En esas semanas, vibrando alto. sí, en esas semanas, pues yo me quedé pensando, ¿no? Y dije, güey, es que yo necesito algo como para relacionar las ideas y que se conecten mejor, güey. Y dije, de seguro esto no existe. Y lo voy a inventar, güey. Lo veas como que un conocimiento, una nueva idea emprendedora Sí, que tú estabas en la búsqueda de algo, ¿no? Ajá, de sí. mejorar tu eficiencia, Sí, tu productividad. sí. Efectivamente, yo dije, voy a sacar un libro que se llame ¿Cómo no pensar mal? Y por Raúl López Franco. Y dije, un método Que si existiera un libro así, sería el número 1 vendido en todo el mundo. Sí, yo dije, no, güey. O sea, porque, güey, imagínate, tiene un libro que te dice cómo no hacer pendejadas, güey. De hecho, ¿Lo lees? Bueno. Sería una pendejada no hacerlo, ¿verdad? No leerlo. En esta situación, pues, yo dije, no, pues voy a hacer mi método para pensar mejor. Okay. Pero luego ya me metí a la Wikipedia, vi que existía la lógica y bueno, Sí, también vi que ya existía hace más de 2500 años y adivina por quién. ¿Por quién? Pues por Aristóteles. Por Aristóteles, ok. Vaya, Aristóteles, Wow. siempre metiendo las narices en donde no le hablan. Oye, pero está bien, güey, ¿no? Que tú busques por tu parte, que quieras, que investigues en internet, cosas que a lo mejor piensas que las vas a crear tú, pero ya existen, porque te das cuenta que no estás tan perdido, ¿no, güey? Ajá. O sea, bajo este pensamiento sabes que no estás tan perdido ni tan alejado de ciertos pensamientos, ¿no? Uh-huh. Pues... es como si buscas, güey, ¿cuánto es 4x4? Y es que y piensas, o sea, que nadie tiene la respuesta y vas a internet y ya está. O sea, sabes que otra persona ya se preguntó ya se hizo el mismo cuestionamiento, sí. Ya llegó a la conclusión y todo. Es muy lindo cuando ya puedes... cuando ya no te sientes tan solo en esa cuestión, porque muchas veces sentimos que nos alejamos de las cuestiones. La filosofía es, a grandes rasgos, la filosofía te hace sentir un poco en eso, ¿no? Sí, o sea, nos sentimos... Solos. Pensamos solos. Sí. Y cuando pensamos solos nos sentimos un filósofo por ende se crea y se arma solo. Ajá. Para enfrentar la vida con la realidad que se adapte más a la suya. Aquí la cuestión es que, pues... todas estas cuestiones ya han sido tratadas históricamente por otras personas. Y nosotros lo mínimo que podemos hacer es intentar comprender a aquellas personas que ya hicieron su trabajo y que de hecho nosotros, por ejemplo, lo de Aristóteles, los tratados de lógica de Aristóteles hoy son los que se imprimen en los circuitos integrados. Son lo que llamamos compuertas lógicas y de ahí se posibilita la tecnología y la electrónica y las computadoras de los tratados de hace 2500 años, ¿sabes? O sea, a pesar de haber pasado 2500 años, seguimos siendo una sociedad, seguimos teniendo un sistema a grandes rasgos basados en ideas de hace casi 2000, 3000 años. Es que aquí... ¿Qué tanto estamos innovando, no? Sí, aquí podríamos pensar qué tanto estamos innovando y así. Claro, que son como que ideas muy, muy universales, ¿no? Son principios éticos claros. Sí, exacto. Es como la raíz de un problema, de un principio, del árbol, ¿no? Ahorita espero poder llegar a tratar eso. Pero aquí estamos tratando con conocimientos trascendentales, ideas trascendentales que están fuera del tiempo, incluso fuera de nuestra
percepción humana, ¿sabes? Bueno, los tratados de lógica de Aristóteles son trascendentales. Y es que Aristóteles y junto con los pensadores griegos hicieron algo que hasta el momento no se había hecho. Y es escribir lo que pensaban. Es donde... que eso dio gran inicio al pensamiento moderno, ¿no? Es que... Pensamiento moderno e intuitivo, incluso ya más analítico sobre escribir lo que piensas, darle forma a aquello que tienes en la cabeza, darle forma y símbolos para escribirlo, para así analizarlo, pensarlo y evaluarlo, ¿no? Y llegar a un pensamiento un poco más profundo, más allá de lo que el ser humano, por ende, puede sacar de su cabeza. Que nosotros como animales racionales tenemos una inclinación natural a satisfacer nuestro potencial intelectual. Y es que los conocimientos que hoy se han inventado ya se inventaron en el pasado. Sin embargo, se siguen renovando, ¿no? Se sigue innovando sobre esos cimientos que son los conceptos e ideologías ya establecidas miles de años atrás. Se pueden hilar desde ahí, ¿no? Y seguir rascando. Pues realmente así es como ha estado evolucionando todo tipo de literatura, arte, religión y política, ¿no? Uh-huh. O sea, en base a lo ya escrito se construyen nuevos cimientos que se adapten a la sociedad. Sí, esta facultad de la inteligencia, pues realmente la inteligencia también la pueden poseer los animales, pero sin embargo nosotros como animales racionales tenemos como esa espina de estar constantemente satisfaciendo esta necesidad intelectual. Ok, de llegar más lejos, ¿verdad? Sí, sí. Y es aquí donde por ejemplo, una mariposa se puede posar enfrente de un paisaje hermoso y lo puede ver y puede sentir muchas de las cosas que están ahí, pero solamente el hombre puede deleitarse con su belleza. El hombre como tal define, de hecho, pues, bueno, el concepto hermoso, bueno, malo, está definido por el hombre. Uh-huh. Creo que el animal, la naturaleza humana le da, bueno, la naturaleza humana como tal son mecanismos de defensa y de supervivencia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero existen esos mecanismos y luego está como la parte más artística del hombre, ¿no? Donde se reflexionan sobre las cosas contingentes de... Más emocional, más sentimental. Pero siempre buscando que estas cosas representen aspectos fundamentales de nuestra realidad. Siendo esa como la tarea del arte, ¿no? Sí, de hecho el arte como tal tiene como fin expresar la realidad del ser humano. Uh-huh. Y por eso es cuando se llega a este razonamiento que el arte no tiene que ser de cierta manera, no tiene que tener forma ni nada de este tipo. No tiene que tener forma ni color. El arte es lo que representa al humano. Sí, sí, sí. Y el humano representa al arte. Sí, el arte es humano, ¿no? ¿El arte puede ser de animales? ¿Se puede dar en los animales? Pues... ¿O el humano es el que dice esto es arte porque eres un animal? Pues es que aquí es donde podemos volver con la mariposa y preguntarle, oye, ¿te parece bello este paisaje? Probablemente no te responda nada porque no sabe hablar. Entonces todo trasciende más al razonamiento que hace el ser humano, ¿no? Aquí es como lo que el mismo hombre ha construido de su entendimiento y que dentro de toda esa maraña de cosas ha encontrado algo que dice, es que esto es hermoso, esto es bello, esto puede ser calificado de arte, porque está fundamentado bajo ciertas normas y tiene una intencionalidad que quiere transmitir. Pero bueno, para ir cerrando más o menos esta plática, sí, me gustaría traer primero una frase de un gran matemático. Es el inventor de teoría de conjuntos dentro de las matemáticas, que es George Cantor. George Cantor dijo, la esencia de las matemáticas reside en su libertad. Y efectivamente, las matemáticas son muy flexibles. Tú podrías decir 7, como podrías decir 5 más 2, como podrías decir 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Sí, creo. Entonces, en ese sentido, las matemáticas son algo extremadamente libre. Tú puedes hacer lo que sea. Y porque, como lo quieras, ¿no? Sí. Puedes expresar
una cierta cantidad de una forma específica. Y es que George Cantor en algún momento postuló una proposición que decía que un conjunto de cosas AB es igual si A es igual a B. Bueno, A es igual a B solo si los elementos de A son los mismos de B y los elementos de B son los mismos de A. ¿Te parece lógico, no? Hasta ahorita sí. Sí, hasta ahorita bueno, sí. y es que sí, efectivamente así, eso es lo que denominamos una igualdad. Y así como podemos decir 5 es igual a 3 más 2. Y 2.5 por 2. Así como podríamos meterle variables y definirlo en torno a lo que queramos. Sí. Las matemáticas crean sus sistemas y fuera de la lógica utilizan a la lógica para crear sus postulados, porque todo lo que se dice dentro de matemática tiene que ser verdadero, universal y correcto. Y en ese sentido, hay cosas que se postulan, que son válidas, pero no se sabe si son verdaderas. Pero la matemática también juega con esto. ¿Cómo? Crea sistemas que son cerrados y te dice, bueno, este postulado es válido, pero no sabemos si es verdadero. Pero tú no lo cuestionas. Tú solamente vas a jugar con él. Ok. ¿Sí? ¿Y cómo realmente llegas a la conclusión de que es válido, es cierto y es verdadero? Es porque a través de las leyes a través de las... Del sistema matemático que te dice que... O sea, No. a través de la explicación, ¿no? De la evaluación del problema como tal. O sea, para eso utilizamos la lógica. La lógica, sí. Nosotros a través de leyes proposicionales podemos determinar si un argumento es válido o no. Pero el hecho de que sea verdadero es otra cosa. El que sea demostrable dentro del mismo sistema quiere decir que si tú tomas, por ejemplo, hay cosas que no se cuestionan. Por ejemplo, que el todo es mayor. El nada. Es mayor que la nada, por ejemplo. Eso no lo cuestionas, ¿verdad? Pero si nos ponemos a analizarlo, podríamos llegar a que tal vez no se deduce inmediatamente de un sistema de argumentos válidos. Y entonces, en ese sentido, podemos crear otro sistema donde ese postulado sea falso. Así pasó con los elementos, una obra de Euclides, donde se planteaban axiomas para geometrizar muchas de las cosas. Luego se descubrieron que uno de los postulados de Euclides no era realmente demostrable dentro del propio sistema. Era como que una hipótesis, ¿no? Se dice que A es igual a B, sin embargo no hay manera de comprobarlo. Te decía acerca de Euclides. Euclides postuló, fue el primer humano en postular un sistema de axiomas para un sistema geométrico. Y en ese sentido, pues, hay mucho debate respecto a el quinto postulado de los 5 que da, porque no se deduce inmediatamente de todos los demás. Okay. Entonces no es un sistema totalmente cerrado, sino que como tiene, por ejemplo, digamos, una invalidez, puede ser abierto y se puede dar lugar a otro tipo de sistemas, como efectivamente pasa. Existe la geometría euclidiana, que toma como verdadero ese postulado, el quinto postulado de Euclides, y luego la geometría no euclidiana, que modifica ese postulado. Así en matemáticas hay sistemas cerrados. La construcción de los números son sistemas cerrados que comparten ciertas características. Y por ejemplo, el número 0 se construye a partir de un conjunto de referencia donde se refiere a un objeto que es desigual a sí mismo. ¿Sí se entiende? Un objeto que es desigual a sí mismo. Un objeto que es desigual a sí mismo. Pero ¿cómo puede ser desigual si el 0 es igual a 0? El 0 es igual a 0. No existe un objeto que sea desigual a sí mismo. Por eso el 0 se define como ese conjunto. Ok. Porque el número 1 sí. se define como el conjunto que refiere a
un al conjunto que contiene un solo elemento. Ok, ¿Sí? Es uno solo. Un solo elemento. Es uno. Pero, Son dos elementos. pero por ejemplo, el cero es un conjunto que refiere a un elemento desigual a sí mismo. Ok. O sea, no hay un elemento desigual a sí mismo. Por tanto, no refiere a ningún elemento, por tanto, es cero. Sí. Porque no representa nada. Porque no representa nada. Okay. De esta construcción, George Cantor pudo axiomáticamente, así como lo hizo Euclides en aquel momento, demostrar los números naturales. Y demostró que el 0, el 1 y así hasta el infinito son realmente conjuntos que se refieren a cosas. Sí. Pero esto ya está demasiado entrometido en lógica, ¿sabes? Esto era un planteamiento que dijeron... era algo controversial. Pues era algo controversial porque era algo muy ambicioso. Se quería hacer que toda la matemática fuera lógica. Sí. Y no... actualmente no toda la matemática es lógica. O sea, la matemática tiene sus propios procesos fuera de la lógica cuando todavía la utiliza para llegar a esos rincones. Entonces, ¿no? ¿La matemática no es 100% lógica como tal? Es que sí, pero digamos que ya en algún momento avanzado se vuelve métodos matemáticos, ¿no? Ok, tiene procesos que ya no son tales como... Ya siguen otras reglas. Otras reglas, los axiomas que se postulan en ese momento. Ok, ¿sí? Está bien. Se crean sistemas cerrados, como te lo decía. Sí. Y aquí, bueno, una forma más ambigua de verlo es cuando un escritor, por ejemplo, se pone a escribir una novela. Y se entiende que los axiomas que están entrometidos en una trama son los mismos personajes. En ese sentido se construye todo lo que van diciendo los personajes, se va deduciendo de los comportamientos con los que tú les incorporaste a estos personajes. A los axiomas. A los axiomas, digamos, ¿no? Sí. Hay una entrevista donde sale Borges y dice una frase hermosa, bellísima. ¿Cuál es? Dinos. El entrevistador empieza a decir, ¿no? El entrevistador: yo pienso que convertir los sentimientos a matemáticas es algo realmente muy complicado y muy hermoso. A lo que Borges responde: la tarea del arte es esa, transformar lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber, si no nos sentimos desdichados. Sí, y confundidos, ¿no? Y confundidos. Porque no podríamos entender aquello que estamos expresando. Y aquí es donde volvemos, por ejemplo, a ese momento de desconexión, cuando estaba yo allá arriba en el techo y no pude... No pudiste... No pude llegar a un argumento trascendental, no pude encontrar algo... No, es como si no hubiera tenido el barro para hacer una bella escultura, ¿sabes? Como que tienes toda la intención y todas las ganas de escribir una canción, digamos, pero no tienes ni guitarra, no tienes ni voz, ni nada. Sí. Es como si... no tienes las herramientas. Y eso se puede asimilar un poco como al pensamiento analítico, ¿no? Quieres llegar a una respuesta, bueno, que sea válida y aceptable, pero no tienes las herramientas para llegar ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante mantener este pensamiento analítico... El pensamiento analítico, continuo. Sí. Continuo. Porque de este vamos a llegar a conclusiones verdaderas. Y en algún momento vamos a encontrar en esas conclusiones verdaderas algo que nos parece hermoso. Cuando yo digo que el cero es un conjunto que refiere a un objeto que es desigual a sí mismo, lo que estoy diciendo es prácticamente es como un verso, ¿sabes? Porque es algo muy abstracto. Sí, y es difícil entender y sin embargo sale del ser humano, ¿no? Como tú dijiste la frase de Borges, que dijo que ¿cómo me la puedes repetir? Sí, mira, dice: la tarea del arte es transformar lo que nos ocurre continuamente, transformarlo en música, transformarlo en símbolos, para que pueda perdurar en la memoria de los hombres. Y eso es lo que hay detrás del arte, ¿no? O sea, el arte como tal, digo, es subjetivo y es del ser humano como tal.
Un ser humano ocupa definir que esto es arte por tales motivos. Expresa algo, te hace sentir algo, emociones o un sentimiento abstracto, ¿no? A lo que tú piensas. Entonces, cuando sacas ciertos pensamientos, ciertas ideas, ciertos dibujos, canciones, melodías, todo viene de tu cabeza, de tu cerebro, ¿verdad? O sea, estás dando a entender, estás sacando algo que en tu cabeza no tenía un nombre y al momento de escribirlo con símbolos, letras o melodías, le estás dando, Cobra un significado. cobra un significado y está Y, escrito y puede ser entendido ahora por los y demás. hace un momento te decía que, por ejemplo, el arte se nutre de la parte objetiva, que es la técnica que puede utilizar, el tipo de pintura, El arte el medio, ¿no? utiliza cosas tangibles, Ujú. cosas que existen y las moldea, ¿no? En esa Pero subjetividad que tiene el ser humano sí, de explicar las cosas a su manera. está la parte subjetiva donde está la intención del artista. Y la intención del artista no siempre es la que tú vas a ver en la obra. Ah, sí, cuando se trata de Pero eso, el arte se entiende desde tu propia perspectiva, ¿no? ujú, Puedes ver una pintura y un día te puede hacer enojar y el otro llorar. sí, pero aquí, o sea, la cuestión es que los artistas saben muy bien qué gama de emociones hacer sentir al espectador. Mediante Porque, colores, formas y... porque cuando vemos las pinturas del Bosco, por ejemplo, encontramos en esos paisajes divinos, llenos de pecados, encontramos una gama de emociones muy amplia. Entonces, sí, se tiene definido que la matemática se puede incluso idealizar como un arte, ¿no? La, Como ah, un arte bueno, un poco más complicado puede simular incluso al universo, mira, en términos de números y programación y todo ese tipo de cosas. la matemática trata entes abstractos. Hay ciencias que explican el mundo tangible. Está la biología, está la física, que son Sí. ciencias La naturales. psicología, la física. La psicología, por ejemplo, entra más en las ciencias humanas, que nos intentan explicar a nosotros. Eh, pero, por ejemplo, la física, la biología, la ecología, todas estas ciencias explican al mundo, a la naturaleza y a las interacciones que hay entre seres vivos. Ok. Pero antes de todo esto está la matemática, que es la ciencia que estudia los entes abstractos, antes del mundo, antes del ser humano. Antes de todo esto hay formas, hay cantidades, hay expresiones que son abstractas. Cuando yo me refiero al número 4, no me refiero a que dibujo un 4, Al símbolo, sino al significado detrás del símbolo. sino a un conjunto que expresa una cantidad de elementos igual a 4, ¿sabes? Ujú. Entonces, en ese sentido, la matemática es mucho más amplia. Puede explicar cosas verdaderamente fuera de este mundo. Se vuelve muy abstracta cuando ya estás en topología, en algunas ramas de la geometría diferencial, que a las que no he llegado. Pero llegarás y me imagino que se va a poner cabrón cuando llegues. Sí, ya Sí. está. Ya, ayuda, gente. Estoy sufriendo. Ok, Ah, sale. pero aquí la cuestión es que las matemáticas son muy bellas, al igual que las ciencias, todas las ciencias. Si tú le preguntas a un físico si su carrera tiene que ver algo con el arte, te va a decir, mi carrera es un arte. Si tú, por qué pensamos eso? Porque esa construcción del mundo que se puede hacer sin requerir por ejemplo, explicar que existe una taza sin siquiera haber visto una taza, es como cuando un poeta describe el mar y te lo describe con los versos más hermosos que pueden haber. Y luego después te dice, ¿cómo me gustaría de verdad conocer al mar? Ok. O sea, es una idealización de lo que la perspectiva del mar tienes, ¿no? O Exacto. sea, te imaginas y sientes el mar aunque nunca lo hayas visto, ¿verdad? Porque Todo en tú... base al ambiente en el que creces, en cómo creces y en qué tipo de valores te enseñan, ¿no? Ujú. Porque, o sea, si bien un ser humano puede hablar del mar y puede sentir miedo por la profundidad pues sí, por la profundidad que existe en él y el abismo y no saber qué hay detrás del mar, qué hay al fondo. Pero también puedes hablar del mar como una belleza de sus olas, que
que da vida a cientos de animales y especies Mira, por ejemplo, acuáticas. también, y siguiendo un poco con lo de mi carrera, hay ciertos filósofos que más que filósofos fueron matemáticos, y ellos fueron los que dijeron que un buen matemático es al menos la mitad de filósofo y un filósofo es al menos la mitad de un matemático. Porque la matemática... Ambas ramas se suplementan. Mira, sí, completamente. La filosofía es el estudio de los entes, de todas las cosas, por sus razones últimas. La matemática estudia entes y intenta buscar razones universales dentro de todo esto. Yo creo que para llegar a una respuesta verdadera y, bueno, verídica, primero la idealizas mediante la filosofía Uh-huh. y después la complementas y la sustentas mediante las matemáticas, ¿no? Sí, hay muchas cosas, por ejemplo, las construcciones, como te digo, que hizo Euclides acerca de los objetos geométricos, no son construcciones numéricas, sino que son líricas. Cuando tú ves eso, y realmente o sea, lo que te pone ahí son prácticamente versos en prosa, podría verse así, como cuando dicen que la filosofía no es más que un estilo literario, así también la matemática, ¿sabes? Porque esa forma de escribir está tan sustentada, digamos, está tan escalonada, y al final te lleva como a crear una estética dentro de lo que se está diciendo. Okay, está bien. Y sí, efectivamente, todo buen matemático es al menos la mitad de filósofo, y todo buen filósofo es al menos la mitad de matemático. Okay. Porque una surge de la otra, pero en algún momento la matemática deja de explicar cosas tangibles, deja de enfocarse en el hombre y pasa a hacer algo más que números, porque realmente la matemática es muchísimo. Más que símbolos, más que números y fracciones. Sí, hay muchas cosas. Explica el universo. Sí. Y lo que no lo explica... Explica cosas que incluso están fuera del universo, okay. ¿sabes? O sea, sí. O que no son vistas al simple ojo humano, ¿verdad? Sí. La gravedad. Sí. O sea, incluso por ejemplo, tenemos teorías de cómo explica cómo sería un agujero negro sin nunca haber visto uno, ¿verdad? Exacto. Sin nunca haber experimentado. Es como cuando hablas del mar. Ajá. Lo analizas y pones en tus perspectivas cómo sería y qué hace. O sea, primero lo pones en perspectiva filosófica sobre qué es, qué funciona y cuál es su propósito. Después, mediante las matemáticas, le das un sentido más científico, más lógico. Mira, por ejemplo, las matemáticas estudian formas perfectas que se pueden explicar a través de ecuaciones. Por ejemplo, una esfera es un semicírculo que gira alrededor de su diámetro. Es una esfera. Y eso se puede explicar con una ecuación. Pero una esfera perfecta jamás la vas a encontrar en el mundo tangible. Pero el hecho de que te acerque tanto a lo que es una esfera, de hecho, te acerca tanto que esa definición de esfera es trascendente. Sí. Porque tú en el mundo real no vas a encontrar una esfera tan perfecta como la que puede estar descrita en una ecuación matemática. Así es. Así, por ejemplo, los físicos investigan cómo son las formas de un hoyo negro y cómo se deforma el espacio-tiempo. Pero la matemática ya tiene ciertas herramientas acerca de formas perfectas que sirven y nutren todas estas teorías, que en la práctica, bueno, puede que se cumplan o no, pero la matemática en esa parte ya va avanzada, explicando cosas que todavía no se han visto y todavía no se pueden aplicar. De hecho, la mayor parte de las matemáticas en el momento en que se inventaron no servían para nada. Y al igual que la filosofía... Tienen un propósito, ¿no? Más que tener un propósito, tienen como esa... Cumplen con esa parte de saciar el potencial intelectual del hombre. Que es a lo que hablábamos al principio de este podcast, ¿verdad? Pero con el tiempo se pueden aplicar a muchísimas cosas. Por ejemplo, hay un matemático que se llama Abraham Wald. Él... estaba haciendo modelos estadísticos, geométricos, y hoy
son los mismos que se utilizan para los test psicológicos, para evaluarlos, porque se nutren de muchas variables los test psicológicos, y antes de Abraham Wald no había herramientas que permitieran introducir tantas variables. Era muy complicado. Sí, sí, bueno. Pero en el momento que Wald lo inventó, no lo pensó específicamente para que se aplicara sí, sino fue un raciocinio que salió en ese momento sobre algo del universo, ¿verdad? Y así se van formando los métodos matemáticos. Por ejemplo, si yo te digo 3 cosas que no se relacionan inmediatamente, pero juntas son un conjunto. Por ejemplo, los números primos, el álgebra, la aritmética modular y las potencias, la exponenciación. Así, de priori, no se relacionan en sí mismos. Pero si tú juntas todas estas 3 herramientas, tienes lo que hoy encripta tus mensajes de WhatsApp. Ok. Sí. Y fíjate, eso es algo muy raro porque la mayoría de la gente tiene un celular y la mayoría de la gente no entiende cómo su celular funciona. Sí, eso es otra cosa. Sí, o sea, ya hemos llegado a un punto donde ni siquiera entendemos qué está pasando alrededor de nuestro mundo. Solo nos enfocamos en nuestra pequeña esfera y eso ni siquiera lo entendemos al 100%, ¿verdad? Y aquí es donde pues me gustaría que se quede como la parte de la conclusión. Y es como dices, muchos nos enfocamos en nuestra pequeña esfera, pero aquí es donde yo vengo a plantearles que se atrevan a pensar, que se lancen a ese abismo realmente y que con las herramientas que ustedes crean o las que puedan encontrar en manuales, en lo que sea, utilicen y lleguen a verdades correctas, verdaderas y válidas. Y pues nada, mira, qué excelente plática, ¿eh? ¿Sí? Siempre me ha gustado mucho tu punto de vista. ¿Quieres dar alguna conclusión final a todo lo que platicamos? Pues nada, mi posición es contra el subjetivismo, contra el relativismo de las cosas. Porque es tomar una posición demasiado simple. Y la vida es más bella, como para simplemente quedarse en nada. Hay muchos modos de salir del abismo del pensamiento. Sí, del pensamiento. Porque realmente... Del abismo de las ideas. Porque hay tantas, ideas. ¿Sabes? El humano, por ende, pasa casi el 70% del tiempo actual en su mente, pensando. Sí. E idealizando el mundo a su propia manera, ¿verdad? Incluso creo que es como el 100%, ¿sabes? Creo que nunca... Se me hace muy poco. 70 se me hace muy poco, pero no la quise cagar. Dije, 70 es válido. Pero sí, porque realmente la mayoría de los problemas que tiene el ser humano no son problemas. A menos que el ser humano lo vea como tal. Uh-huh. Cuando ves que, por ejemplo, un problema, que sacas un 7 en una materia, digamos, eso lo ves un problema, pero en base a qué? A que tu familia te va a regañar, ¿verdad? Sí. Pero lo puedes ver como una oportunidad para decir, ¿sabes qué? Mi desempeño no es bueno, voy a mejorar. Mi conclusión sí es como que a través del pensamiento analítico, de la lógica, puedan llegar a algún axioma que motive su vida. Y si ese axioma es lo bueno es el hombre, o lo bueno es Dios, o cualquier otra cosa que ustedes digan, bueno, a partir de aquí, atrás de eso yo no cuestiono, pero después de esto es donde me encuentro a mí mismo. Esto tiene mucho sentido psicológico, ¿no? La construcción que podemos hacernos de nuestra identidad y de cómo podemos explicar el mundo. Es importante llegar a una explicación y tener una visión. Y la lógica es una excelente herramienta para llegar a eso. Lamentablemente no veo que haya mucha difusión de la lógica. No estoy viendo en Televisa que pongan programas acerca de las reglas de inferencia, ¿sabes? Es contenido popular, pues, digamos. Sí. Y lamentablemente se hace todo lo contrario. Se promueve el pensamiento incorrecto, el inválido, el pensamiento falso, la fantasía. Que no digo que esté mal. Lleguen a conclusiones válidas y verdaderas. Construyan sus axiomas y construyan su identidad y encuentren el arte con las herramientas que necesiten.
los poetas tienen una faceta que muchos no saben cómo poner en palabras. Cuando los poetas hablan del alma, cuando hablan de la vida, siempre la ponen en unos términos muy específicos. Y es porque los poetas son más filósofos, o los filósofos son poetas, o los poetas son filósofos, y existe esta dualidad, porque los poetas ven el mundo desde unos axiomas. Dicen, la naturaleza es bella y la destrucción es terrible para el hombre, y cualquier otro tipo de cosas así, ¿no? Ponen esos axiomas y los plasman en bellas palabras y conmueven y tratan de transmitir esa emoción. Para terminar, quiero acabar con una frase de un gran filósofo que es Séneca, que pronunció alguna vez: ¿de qué sirve saber lo que es una línea recta cuando no se sabe qué es la rectitud? Ok. Raúl, pues nada, muchas gracias por estar aquí presente. Pues llegamos a la conclusión de este podcast con Raúl López. Raúl, me gusta mucho invitarte, como ya te lo dije al principio del programa, porque siento que siempre tienes algo que decir ante todo tipo de cosas, de temas, ¿sabes? Sí. Y en este caso, pues se te otorgó un espacio de 1 hora para platicar sobre lo que te nace, sobre lo que te gusta y sobre un aspecto importante que está pasando en la sociedad. Aquello que dices de que siempre tengo algo que decir es más un defecto, porque no puedo callar la boca que tengo, hablo demasiado. bueno, pero en cierto sentido es bueno, ¿no, güey? Pero porque al menos para podcast y cosas que se tratan de hablar, güey, estás perfectísimo, ¿no? Sí, no, eres alguien que piensa muy, muy a fondo. Espero tenerte de nuevo en ese tipo de pláticas de podcast, porque la verdad siento que queda miles de cosas más de platicar que van a ser interesantes y profundas sobre todo. Sí, podría dar la plática que nadie quiere escuchar sobre reglas de inferencia y herramientas de la lógica, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿eh? Fíjate. Hay de todo, sí. Hay de todo un poco. Y pues nada, amigos, quiero decirles gracias si llegaron hasta este punto. Estaremos siguiendo contenido, estaré subiendo contenido semanalmente, más o menos. Y pues nada, síganme, suscríbanse al canal, todos, si quieren escuchar más pláticas por el estilo. Esto es Emergiendo, yo soy César Parra. Y yo soy Raúl López. Sigan aquí a Parra con su proyecto. Que también las redes, Raúl, ¿tienes redes ¿tienes redes sociales o algo? No, tengo un club de lectura. No, sí tengo redes, pero uso WhatsApp, no voy a dar mi número en público. Sí, Instagram, algo. Por si las dudas, ¿no? Bueno, ok, está Cualquier bien. secuestrador ahí. Se reserva, ok. Esto fue el segundo episodio de Emergiendo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Los quiero.